Estimados colegas académicos, estimados colegas, señoras, señores, por motivo de una falta de seriedad, una falta de constancia en el estudio, sigo soñando y solo soñando con la posibilidad de hablar en portugués. Viejo sueño, pero que se mantiene en cuanto tal. Entonces, es en español, en mi español, que es una forma de francuñol, o podría ser un franco-portuñol, que voy a tratar de exponer brevemente lo esencial de lo que me toca exponer sobre el tema de la codificación, sus ilusiones, sus virtudes, lo que lleva, lo que no puede llevar. Yo creo que fue una buena cosa que el presidente y mi amigo Nelson Mandrich, presidente de la Academia Nacional, me invite para participar en este congreso con motivo del aniversario, los 70 años de la CLT. En primer lugar, porque es en Francia que surgió por primera vez una codificación de este tipo que llamamos en adelante en Francia codificación con derecho constante, que es una palabra, una expresión en alguna medida engañosa, como lo diré a continuación. Pero yo creo que fue Francia el primer país que adoptó en el mundo un documento, un instrumento llamado Código de Trabajo, Código del Trabajo en francés. El segundo motivo sería subjetivo de mi invitación, gracias, de mi invitación, sería que con la CLT ella y yo somos como casi gemelos. Ella tiene un día más de edad que yo mismo, si considero su entrada en vigor, el 10 de noviembre de 1943. Es decir, que estamos cumpliendo casi en el mismo tiempo el cumpleaños. Bueno, es un elemento totalmente accidental que esa coincidencia. Y lo más importante, me parece que a partir de la experiencia francesa, yo pueda exponer algunas consideraciones para entregar elementos de comparación internacional, también elementos de reflexión acerca de aquel ejercicio que es la producción de un instrumento que pretenda acoger, juntar, coordinar la casi exhaustividad de las disposiciones referidas a las relaciones laborales. El tema es codificación. Pragmatismo, la palabra tiene una connotación valorativa, positiva, e ilusiones. La palabra tiene esta vez una connotación negativa, un poco peyorativa. Yo creo que el pragmatismo se manifiesta en la aptitud, en cualquier caso, en la experiencia francesa. Y sería muy interesante, tengo algunas ideas a ese respecto, saber cómo se puede estimar el tema, estimar la cosa, el fenómeno en el caso brasileño. Me parece que en el caso francés la codificación permitió hacer más visibles las disposiciones. Pero la ilusión es que la codificación no puede dar acceso a las normas. Las normas son, a partir del texto, no directamente alcanzables. Las disposiciones es texto. Las normas
aunque tengamos nosotros juristas una tendencia a la metonimia, las normas no son textos. Las normas son contenidos mentales, son contenidos de pensamientos, son significaciones de enunciados, no son los enunciados. De manera que me parece que la codificación puede llevar a mejorar el acceso al conocimiento de los textos, pero infelizmente quizás, irreductiblemente, de cualquier manera, no permite el acceso a las normas. Pero a pesar de eso, a pesar de la connotación un poco pesimista que pueda desprenderse de esa presentación sintética de mi propósito, yo pienso que es importante, antes que nada, aclarar el propio concepto de codificación que vamos a utilizar a continuación. Y yo tengo que aclarar que evidentemente no voy a leer un texto ya lo entregué en español a la Academia, está traducido al portugués por la académica Ione Frediani, es decir, muy bien, muy precisamente, y se publicará llevándoles, si es de su interés, una buena cantidad de precisiones, de datos históricos, de datos también teóricos. Bueno, de manera sintética, digamos, me gustaría en un primer momento aclarar el concepto de codificación en un sentido de esa charla, de esa palestra, después evocar tan brevemente como posible el pragmatismo, la feasibilidad que la codificación asegura, ofrece, lleva a las disposiciones legales y reglamentarias, y en un tercer momento evocar la distancia irreductible, sino insuperable, entre el código de cualquier tipo que sea, tipo CLT, tipo código del trabajo francés o código del trabajo portugués, a las normas, lo que obstaculiza objetivamente la pretensión, la esperanza del acceso a través de la codificación a las normas. Bueno, ¿qué codificación? ¿Qué codificación? En la exposición de motivos firmada por el entonces ministro de Trabajo del gobierno de Getúlio Vargas, se propone una distinción de tres formas, de tres especies de lo que la propia exposición de motivos llama corporificación do direito. Me parece que es una expresión más poética que rigurosa. Yo prefiero tener una propuesta más descriptiva, más, digamos, como se suele decir en francés, tierra a tierra, muy modesta. Me parece que estamos hablando con codificación, con código, de la realización de un tipo de instrumento normativo, componente, entre otros, de lo que llamo el discurso legislativo. Discurso legislativo es el discurso que componen el texto constitucional, el texto de las leyes y otros códigos, el texto de los reglamentos. Un componente de ese discurso legislativo que aparece, que se presenta como un extenso y bastante denso conjunto de disposiciones, de enunciados que abarcan y regulan una categoría de relaciones sociales o un tipo de actividad social con pretensión a la sistematicidad y con tendencia, sino pretensión a la exhaustividad. Y bueno, me parece que esa definición permite de distinguir dentro de la extensión de ese concepto teórico de codificación, de distinguir distintos tipos, distintas formas, distintas especies. La propia exposición de motivos de la CLT, de paso, propone una distinción.
distingue tres categorías de codificación. La compilación. La compilación, es decir, nada más que la colección de textos ya vigentes, sin añadido ninguno. Segunda forma, la consolidación. La consolidación sería también una forma de concatenación, es la palabra que se utiliza en la exposición de motivos, concatenación de los textos, con la pretensión de sistematizar su presentación, su articulación, con coordinación también de los principios, lo que desemboca en la agregación al conjunto de las disposiciones así reunidas, así juntadas, de algunos enunciados nuevos que serían como la expresión de un núcleo normativo en suspensión, en alguna manera, en el conjunto de normas así reunidas, así sumidas. Y, evidentemente, la tercera forma de codificación que distingue Alexandre Marcón de Sfilio es la producción de un código tipo código civil napoleónico y código civil de los demás países que en la línea más o menos de la codificación napoleónica realizaron este tipo de instrumento característico del derecho moderno. Evidentemente, la propuesta de distinción de la exposición de motivos de la CLT tiene como objetivo situar el documento presentado al jefe del Estado, situar ese documento en una forma de tipología, diciendo la consolidación no es solo la compilación. Puede discutirse la terminología, pero me parece que realmente a qué se refiere el discurso de la exposición de motivos es esa distinción. Hay más en una consolidación que es una simple compilación. Evidentemente, mucho más en la producción de un código que sea como un acto de reforma del derecho vigente y no solo de consolidación. Pero me parece que hay que agregar una categoría más en esa tipología. Una categoría que, usando una expresión que pasamos a utilizar en Francia de manera recurrente desde un poco más de 20 años, podría llamarse codificación con derecho constante. Esa codificación con derecho constante es una forma de compilación con reescritura, si necesario, de los textos para corregir los errores, para borrar las repeticiones vanas y reordenar, racionalizar la presentación, dando cuerpo a un conjunto de disposiciones, es decir, indirectamente de normas, que tenga una coherencia, que tenga un sentido general. Y esa codificación con derecho constante, es decir, que supone un trabajo mucho más importante y complicado que la pura y simple compilación, que no es sino una obra editorial. La primera manifestación que conocimos en la experiencia francesa fue precisamente aquella, a principios del siglo pasado, de la Constitución, de la confección, del Código del Trabajo. Brevemente, porque en el texto que se publicará vienen muchas precisiones y elementos de historia bastante significativos, pero que no tengo tiempo de exponer aquí. Finalmente, a principios del siglo XX, el ordenamiento jurídico de la República Francesa contaba en su discurso legislativo, en su parte, digamos, escrita, en su manifestación por escrito,
con un artículo del Código Civil de Napoleón, un artículo sobre la limitación o la indeterminación necesaria de la duración del contrato de arrendamiento de servicios, lo que llevó a algunos juristas a tachar este código de código burgués, ley de la burguesía, por haberse olvidado de la existencia, por no haber contemplado la existencia de clases populares, en especial de la clase obrera, por el excelente motivo que en aquel tiempo, a principios del siglo XIX, del Código Civil y los demás códigos napoleónicos, no existía realmente en la sociedad francesa, tampoco en las demás sociedades de Europa, excepto quizás Inglaterra, una clase obrera que cuente con alguna fuerza, con algún espacio. Bueno, la crítica fue bastante natural y fácil, código burgués. Pero, en cambio, existían ya vigentes a principios del siglo XX una cantidad de leyes adoptadas a partir de los mediados del siglo XIX, con motivo de la tensión creciente en la sociedad francesa, el crecimiento de una clase obrera bastante peligrosa, más o menos reivindicativa, más o menos organizada por la prohibición en aquel tiempo de las organizaciones colectivas de tipo sindicato, pero peligrosa. Así nació lo que el pensamiento político y social francés llamó, a partir de los años, digamos, 50 del siglo XIX, la cohesión social. De ahí se adoptaron, a través de procesos que no me toca exponer aquí, se adoptaron una serie de leyes conocidas como leyes sociales o leyes obreras, relacionadas a la limitación del tiempo de trabajo, al encuadramiento del acceso de los chicos, de los niños al trabajo de las mujeres, a temas de higiene y seguridad, a un sistema de reparación de los daños ocurridos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y con una ley de la Tercera República hasta una ley de libertad sindical que aseguraba la libertad sindical cuando no se reconocía de manera general la libertad de asociación. Bueno, había así una cantidad bastante importante de textos, de disposiciones, es decir, que el ordenamiento jurídico francés contaba con disposiciones normativas sobre lo que hoy en día llamamos relaciones laborales. Entonces, en distintos sectores medios surgió la idea de reunir esos textos para hacerles más accesibles a los trabajadores en cuanto primeros interesados en su conocimiento, en su invocación, en su aplicación, en su cumplimiento. Es una idea que pareció que surgió en sectores del sindicalismo, en sectores de la academia, digamos, sectores universitarios, entre los especialistas de la entonces llamada, por los programas oficiales de las facultades de Derecho, legislación industrial. También, evidentemente, en sectores políticos de la izquierda de entonces y también en sectores influenciados por el catolicismo social. Tras una serie de discusiones, de fracaso de proyectos, finalmente se adoptó una fórmula intermediaria entre la integración, la construcción de un código de trabajo totalmente genuino, con una actividad legislativa de producción de nuevas normas, la incorporación de las disposiciones de las leyes sociales en el Código Civil, que fue una idea para, digamos,
cambiar su carácter, hacer olvidar su carácter burgués, cambiar su carácter burgués, hacer de un código burgués un código democrático, republicano por lo menos, y la simple compilación fue la idea de una reunión racionalizada, una nueva distribución de las disposiciones ya vigentes, con un mínimo de cambios de escritura de cada una de las disposiciones. Es decir, que la idea era que cambie el discurso, pero que permanezcan las normas, principios o reglas que son la textura del derecho. Y bueno, ese código se compuso por 3 leyes correspondientes a 3 libros que fueron promulgados por leyes, la primera de 1910, la segunda de 1912, la tercera de 1924 y la última, la cuarta, de 1927. Así nació el primer Code du Travail. De repente, de inmediato, no creo que sea español, de inmediato unos justlaboralistas conocidos, famosos de la época, criticaron la realización, diciendo es un código de apariencias, de falsas apariencias, es un supuesto código de trabajo, no cambia nada, no sirve de nada, no lleva nada, no dice nada de bastante general, no enuncia nada de bastante general sobre las relaciones laborales. Pero efectivamente era el proyecto, era el objetivo, juntar las normas vigentes sin cambiar nada. La idea del ministro de Trabajo de entonces, un hombre bastante famoso en la política francesa en aquel tiempo, Monsieur Millerand, que era un socialista independiente que terminó a la derecha y presidente de la República en los años 20, era de mantener los costes. Él excluía en absoluto el aumento de costes financieros de la operación, de costes financieros para los empleadores. De ahí finalmente el motor de esa elección de lo que en adelante, pero no en aquel tiempo, por supuesto, llamamos codificación con derecho constante. Bueno, si se compara el texto de ese Código de Trabajo, que se mantuvo hasta el año 73, con el texto de la consolidación, percibimos la diferencia que hay entre la figura de este tipo esa clase de codificación y la que corresponde a lo que la exposición de motivos de la CLT llamó consolidación. En el texto del Código de Trabajo de entonces, pero lo mismo con el texto actual, no había ni una disposición general, no había disposición de calificación contrato de trabajo, que es una calificación clave en el sistema francés. No había disposición sobre calificación de empleado, de trabajador asalariado, de empleador. No había nada sobre la hipótesis de laguna en el texto. Y cuando un jurista francés descubre la CLT, el texto celetista, como se dice, creo yo, le asombra bastante la presencia en el título introductivo, la presencia de disposiciones sobre la categoría, la definición, la calificación de empleador o la delimitación de la categoría de asimilados a esta clase de sujetos, sobre la calificación de empleados y sobre todo lo que le asombra bastante, más que nada, es el artículo 8 sobre la hipótesis de lagunas, que hace referencias a principios generales del derecho o del derecho del trabajo. Es una cosa bastante asombrosa para un jurista francés. Y el Código de Trabajo de entonces, pero lo mismo con el segundo
código de trabajo que voy a evocar brevemente, empezaba con un libro titulado de los contratos relativos al trabajo. Primer capítulo o primer título de ese libro, del contrato de aprendizaje. Y el primer artículo del código era directamente una disposición sobre condiciones de valididad del contrato de aprendizaje. No había nada que no se haya encontrado en las leyes vigentes cuando entró en vigor cada uno de los libros de ese código de trabajo. Bueno, entonces se puede plantear la ventaja, los aportes o las aportaciones de ese tipo de documento. Es lo que me gustaría evocar esta vez más brevemente, porque lo que tiene interés en este caso es dar ejemplos y no tengo tiempo y además mi discurso sería más aún aburrido para ustedes. El aporte principal es la producción de lo que he llamado efectos de visibilidad. Pero me parece que esos efectos de visibilidad se notan a dos niveles. Evidentemente, un efecto de mejor visibilidad de las disposiciones, así juntadas, reunidas, ordenadas dentro del instrumento nuevo. Pero también la hipótesis es que la existencia de un código de trabajo, pero el interés de la hipótesis es, digamos, discutirla a la luz de otras experiencias. Fue la puesta en visibilidad de la existencia dentro del ordenamiento de una rama nueva del derecho, que pasamos a llamar poco a poco, que nuestros ancianos pasaron a llamar poco a poco derecho del trabajo. Y me gustaría evocar ese aspecto de la puesta en visibilidad de una rama nueva del derecho. Bueno, cuando yo hablo de rama del derecho, yo estoy hablando de un conjunto de normas. Me parece que en nuestras sociedades, cuando hablamos de derecho, por ejemplo, en la expresión derecho brasileños, estamos evocando, en primer momento, un conjunto de normas. Pero al mismo tiempo, la expresión derecho, por ejemplo, en la expresión, la palabra derecho, en la expresión facultad de derecho, remite a otra cosa, que no es un conjunto de normas, que es un conjunto de conocimientos, de elementos de conocimientos de aquel conjunto de normas, que es también un conjunto de actividades encaminadas a la producción de aquellos conocimientos. Por eso yo propongo, en vano, lo confieso, en vano, casi totalmente en vano en el campo francés, de distinguir, por distinción terminológica convencional, rama y disciplina. Derecho como conjunto de rama, como conjunto de normas, perdón, y derecho como producción de actividad de producción de conocimientos o conjunto de conocimientos que sean de dogmática jurídica, de actividad doctrinal, de filosofía del derecho, de historia del derecho o, lo que personalmente me gusta mucho, de teoría del derecho o de sociología del derecho. De ahí mi tendencia a distinguir sistemáticamente en el campo francés derecho del trabajo rama y derecho del trabajo disciplina. El problema es que la palabra disciplina se usa aquí, en muchos países, en Italia, como sinónimo de rama o como sinónimo de derecho conjunto de normas. Pero es un problema solo de convención, de lenguaje, de convención terminológica. Entonces, lo que estoy evocando es el reconocimiento de una rama que se llame derecho del trabajo. Porque la disciplina, con el nombre legislación industrial, ya existía. Los primeros manuales, tratados de legislación industrial se remontan a los años 90, con un tratado de un profesor de Derecho Mercantil de Lyon, precisamente, Paul Pic, que fue autor del primer tratado
manual de legislación industrial que abarcaba, entre otros sectores, la legislación de las leyes sociales o obreras. Bueno, lo que estoy diciendo es que la existencia de un Code du Travail propició, alentó el reconocimiento de parte, digamos, de lo que solemos llamar la doctrina, también de los otros sectores del mundo social, de la existencia dentro del conjunto normativo que integra el ordenamiento jurídico de la República Francesa de una rama nueva, distinta tanto del derecho civil cuanto del derecho administrativo, derecho mercantil, y que pasamos a llamar derecho del trabajo. Me parece que, evidentemente, es la actividad, la disciplina, el derecho al trabajo en cuanto a disciplina, la actividad de conocimiento, de descripción, de racionalización del conocimiento de una rama que finalmente se hace cargo de poner de relieve la existencia de la rama que es su objeto. Pero a través de la consultación de las obras del tiempo, digamos de la primera mitad de los años 20 a los años 60 de la literatura jurídica francesa, se nota muy bien que el argumento para decir existe una rama distinta, autónoma o no, es un otro debate. Al lado del derecho civil, derecho mercantil, derecho administrativo, es el derecho del trabajo. Se apoyó bastante, fuertemente, en la consideración de la existencia del Code du Travail. Y a la hora de dibujar las fronteras de la nueva rama, un autor tan importante, tan clásico, aunque ideológicamente discutible, como Paul Durand, evidentemente argumentó con la presencia del Code du Travail. Y supongo que lo mismo se dio más o menos en Brasil, con la consolidación. No conozco nada de la historia doctrinal de Brasil, pero yo hago la hipótesis que el surgimiento de la consolidación de las leyes del trabajo tuvo algún papel en la afirmación de la existencia como objetiva en el sistema de derecho, en el conjunto normativo de una rama nueva, una rama derecho del trabajo. Pero evidentemente, lo que hace más visible la codificación es cada una de las disposiciones, cada uno de los enunciados plasmados en el código o la ley de trabajo o la consolidación, cualquier sea el nombre del documento, del instrumento. Y a ese respecto yo creo que es interesante otra vez la experiencia francesa, porque la idea evidentemente compartida por todos aquellos que tuvieron una idea acerca de la ordenación de los textos nacidos de las leyes sociales era precisamente hacer las disposiciones que interesaban prioritariamente a los trabajadores más visibles para ellos. Pero también la idea era facilitar la incorporación, la localización de las disposiciones nuevas, de las futuras disposiciones. De modo que era como, digamos, un cuadro el Código del Trabajo para acoger y ordenar de inmediato, instantáneamente, nuevas disposiciones que se adoptarían en el futuro. Y después de la entrada en vigor del Código de Trabajo, se puso de manifiesto la aptitud de aquel instrumento para acoger nuevas disposiciones, con las leyes sobre el convenio colectivo, sobre la jornada de 8 horas diarias, con el Frente Popular de 36, sobre las vacaciones anuales pagadas, la semana de 40 horas, la nueva regulación de la negociación colectiva, después, más tarde, con otros textos, pero al mismo tiempo el documento de entonces manifestó sus límites, los límites de sus capacidades de acoger
nuevas disposiciones. Por ejemplo, fue imposible, por razones racionales, de incorporar en el Código del Trabajo leyes tan importantes como aquellas adoptadas con base al programa del Consejo Nacional de la Residencia Francesa en 45-46 sobre delegados del personal, sobre el comité de empresa. Y en 68, tras la primavera de 68, fue imposible encontrar un lugar racionalmente adecuado para los textos sobre el ejercicio del derecho sindical en la empresa. De ahí la idea que era necesario cambiar el código, que era demasiado imperfecto estructuralmente, tanto más cuanto había cambiado la Constitución, y la Constitución de 58, la Constitución de la Quinta República, actualmente vigente, había llevado un cambio importante en la repartición de las competencias normativas, competencia para emanar textos con significación normativa entre el Parlamento y el Gobierno. De manera que disposiciones que estaban en un código que tenían desde un principio un valor, un rango, una jerarquía legislativa, un valor legislativo, estaban en adelante, se encontraban en adelante en el sector de competencia para su cambio o su derogación del Gobierno. De ahí la necesidad de tener en cuenta en adelante en la codificación esa nueva repartición de competencia, pero es un fenómeno, un elemento que afectó también a otros códigos, inclusive los códigos procesales que se remontaban al periodo napoleónico, Código de Procedimiento Civil, Código de Procedimiento Penal, que sufrieron el mismo tipo de cambio. De ahí, en 73, la entrada en vigor, tras un episodio de reconfección totalmente administrativo, la entrada en vigor de una ley que introdujo, completada por 2 decretos, los nuevos elementos, los nuevos componentes de un nuevo Código de Trabajo. Pero un código de mismo tipo que el primero, codificación con derecho constante, sin disposiciones generales, digamos, sin disposiciones de principios, tampoco disposiciones sobre el campo de aplicación de cada uno de los libros o de cada uno de los títulos del nuevo Código de Trabajo. Pero es un Código de Trabajo que fue en capacidad de acoger tantas reformas como un cuadro, de acoger las reformas, las más importantes en volumen y también en significación del periodo reciente de la historia francesa, las reformas del gobierno tras la victoria electoral de François Mitterrand, del gobierno de la mayoría política de izquierda, 81-84. Después las otras reformas también de la izquierda, más tarde, con Jospin en los años 98-2002, con la semana de 35 horas, evidentemente. Y bueno, también reformas de signo contrario, reformas más o menos tachadas de flexibilizadoras, de las mayorías de derecha que alternaban en adelante con las mayorías de izquierda. Y francamente, me parece que fue un logro de aquella codificación de permitir así el mantenimiento de un documento puesto al día por cada reforma a ocasión de cada reforma. Y realmente yo pienso, aunque faltemos totalmente de investigaciones empíricas con metodología seria, creo que la codificación permitió esa mejor puesta en visibilidad de los textos. No sé si ocurrió lo mismo aquí. Me parece, por haber visto más o menos la presentación, digamos la cara de la legislación laboral brasileña, que hay proporcionalmente mucho más leyes que no se han incorporado en la CLT que hubo en aquel tiempo del Código de 73 en Francia, leyes que no pudieron encontrar su puesto, su sitio, su localización racional dentro del Código del Trabajo. Bueno, me parece que fue
desde el punto de vista, un logro. Pero estamos en un periodo, aquí como en otros sectores del mundo, donde hay como una obsesión por la simplificación del derecho, por la llamada seguridad jurídica. Una preocupación, una obsesión, algo ingenua y un poco hipócrita, demagógica, ya que los responsables, que las mayorías políticas, cada una a su vez, produce textos para decir, estamos haciendo cosas, estamos actuando, porque la política pública en adelante, en cualquier caso en Francia, en muchos países de Europa, pasa por o se traduce necesariamente para ser como espectacular, visibles de parte de la ciudadanía, pasa por la adopción de textos, reformas textuales. Entonces, de una mano se multiplican los textos, las reformas, y de otra mano se dice, hay que simplificar, hay demasiados textos, hay que racionalizar, hay que proponer, ofrecer la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica fue, en cualquier caso, el discurso que se mantuvo en los sectores del gobierno, de los sucesivos gobiernos en los años, hace años atrás en Francia, pasaba por la reorganización, la ordenación de los textos y la multiplicación de códigos. Hoy en día contamos en Francia con más de 70 códigos, incluso el Código Civil de 1804, pero que ha mucho cambiado en su contenido, evidentemente, pero que sigue en pie. Y los demás códigos, en su mayoría, son productos de nuestra famosa por el título, no por la práctica, codificación con derecho constante. Y en ese movimiento, sin razones muy determinantes, muy evidentes, en 2006 se puso sobre la marcha la recomposición del Código de Trabajo, con el motivo que había una falta de orden en el código, problemas de redacción, de mala redacción, necesidad de suprimir repeticiones y todo, también de incorporar textos legales o reglamentarios que todavía no habían encontrado su espacio, etcétera, etcétera. Se puso sobre la marcha la operación y finalmente desde mayo de 2008 contamos en Francia no con un nuevo Código de Trabajo. Jurídicamente sigue siendo el segundo, el entrado en vigor en 73, pero con una nueva redacción, un nuevo texto. Yo pienso que hay que hablar de Código del Trabajo reconfigurado en lugar de nuevo Código de Trabajo. Pero de cualquier manera me parece, por experiencia, que ese texto, aunque no perfecto a nivel de terminología especial, funciona bastante bien. Permite mejor a los utilizadores, que no son los trabajadores, evidentemente, que no acceden al derecho por la lectura del texto crudo, pero que son los profesionales del derecho, que son eventualmente los militantes responsables sindicales, permite a todas aquellas personas de acceder a los textos, al conocimiento, por lo menos, de los textos. Y me parece que es un resultado bastante seguro porque conocemos y yo estaba a punto de decir, disfrutamos en Francia de una situación mucho menos complicada que aquí en Brasil. Me parece, y he escuchado hoy día cosas que me parecen confirmar esa impresión. Hay en Brasil, básicamente, en cuanto al discurso legislativo que se relaciona con las relaciones laborales, hay la consolidación y textos no integrados en la consolidación. Y hay la Constitución, que es una Constitución sumamente sustancial. Me recuerdo el descubrimiento de la Constitución de 88. Impresionante para nosotros. En Francia tenemos una Constitución que solo en su cuerpo cuenta con disposiciones sobre la organización de los poderes públicos y su funcionamiento. Tenemos un preámbulo que se reconoció como normativo
a través de sentencias del Consejo Constitucional, pero no tiene nada que ver con la riqueza, con la profusión de los primeros artículos de la Constitución brasileña. Entonces, yo comprendo que aquí en Brasil, digamos que lo que son las disposiciones, lo que significan las disposiciones, lo que es el alcance de las disposiciones en materia de relaciones de trabajo, sea muy difícil en algunos casos de identificar, teniendo en cuenta el impacto solicitado por los juristas en sus argumentaciones, el impacto de algunas disposiciones sobre derechos fundamentales de la Constitución brasileña. Nosotros no tenemos este tipo de problema, pero en cualquier caso, este tipo de problema que acabo de evocar, atreviéndome quizás un poco sobre el terreno del derecho brasileño, no sería un problema de visibilidad de los textos, sería un problema de determinación de la significación de las normas, del contenido del derecho, no de la identificación de los textos. Contenido del derecho, determinación del alcance de las normas así significadas. Es decir, que el problema sería de interpretación, no de visibilidad. Y precisamente llegamos así al último punto de mi charla, con la evocación de la distancia. La distancia me parece irreductible, sino insuperable, entre el discurso legislativo, en este caso el Código de Trabajo o la consolidación de las leyes de trabajo, y las normas, es decir, el derecho. El derecho. Bueno, el primer elemento de esta distancia es lo que me parece posible llamar la interpretatividad radical, necesaria, imprescindible de los enunciados de las disposiciones legales, digamos, las disposiciones del discurso legislativo. Me parece aquí que encontramos nuevamente esa distinción necesaria, elemental, desde el punto de vista de la teoría del derecho, pero bastante poco practicada por los juristas franceses, los juristas sabios, los juristas de universidad. La distinción entre texto y norma, entre disposición y norma. La disposición es un significante, la norma es una significación, un significado, un contenido de pensamiento que trata de significar el texto de la disposición, el discurso legislativo. Y bueno, el problema es que el paso de la disposición a la norma supone una forma de operación intelectual que es un terreno de discrepancia, de variación, de juego de la imaginación, que como bien se sabe, aquí más que en otros lugares, es la calidad principal de los juristas, la imaginación interpretativa, la interpretación. Y en este campo de la interpretación, evidentemente, estamos observando el enfrentamiento de dos corrientes, por lo menos. Hay una corriente que sigue siendo hegemónica en el pensamiento jurídico francés, en el pensamiento de las universidades donde se forman los futuros juristas, es, digamos, la visión siguiente. En principio, normalmente, un texto de ley es claro. Normalmente es claro. Y solo necesita interpretación en caso de patología, por el mal uso de las palabras, por el mal uso del lenguaje ordinario, por la inútil complejidad del lenguaje del derecho. Es excepcional. Y en ausencia de tal fenómeno patológico, no hay espacio para la interpretación. In claro, in claris, cesat interpretación. Es decir, que hay una forma de prohibición de la interpretación. Evidentemente, en caso de necesidad, la interpretación es la búsqueda de lo que ha querido decir el autor, bastante institucional, es decir, artificial del texto, el famoso legislador. La búsqueda de la intención del legislador. Es un problema de búsqueda de la verdad,
de descubrimiento de la verdad. Frente a esa posición, está desarrollándose en el campo de la teoría del derecho en bastantes países del mundo, básicamente en países como Italia. Hoy en día estoy pensando en Riccardo Guastini o Gustavo Zagrebelsky, pero también en Francia hay una corriente que componemos algunos juristas, también que está presente en Brasil. Yo estoy pensando en el libro de mi amigo Eros Grau, Interpretación do Direito, y la sexta edición que acaba de salir con un título un poco provocador, ¿Por qué tengo miedo dos jueces? Bueno, y a través de la lectura de este libro descubrimos que también esa visión nueva, lo que estamos llamando la teoría realista de la interpretación, era más o menos la idea de Tullio Ascarelli, cosa que desconocía totalmente. Bueno, esa teoría realista es una teoría realista y no normativa, a diferencia de la antecedente, de la precedentemente evocada. Es la idea que no es posible acceder a la norma a partir del texto sin interpretación. Inclusive cuando afirmamos y coincidimos para decir que el sentido es claro, que no hay dudas que tal o tal es la norma significada por el texto, es fruto, inconscientemente quizá, de una operación de interpretación. Y bueno, yo discrepo de la corriente dominante de la teoría realista de la interpretación, porque me parece que los amigos no tienen una visión bastante compleja, rica, extensa de lo que merece calificarse como interpretación. Pero poco importa, no es el problema aquí. Y si comparto más o menos, si comparto en sus grandes líneas la teoría realista de la interpretación, si yo tengo algunas críticas acerca de respecto de esa teoría en su expresión dominante en Francia o en Italia, es porque yo tengo una forma de experiencia del derecho, del Código del Trabajo, y me parece que hay en el Código de Trabajo, aunque formalmente bastante logrado, como lo es en el texto de 2008, hay un sinnúmero de disposiciones cuyo sentido o cuya significación puede discutirse. Discutirse en casos concretos, pero también si uno reflexiona sobre lo que quiere decir tal texto, tal artículo, en primer lugar, a primera lectura, clara, unívoca, lo que puede significar, aparece si se considera la necesaria, la imprescindible ambivalencia de los términos, discutible, interpretable en un sentido o otro sentido. Y además tenemos también un sinnúmero de fallos de la Corte de Casación, para no evocar el Consejo de Estado o el Tribunal de Conflictos, el Consejo Constitucional, que en base a la contemplación de tal u otro enunciado del Código de Trabajo han consagrado interpretaciones muy audaces, muy atrevidas. Es decir, que es, digamos, la experiencia de la vida del derecho que lleva a adherirse, en mi opinión, a la teoría realista de interpretación y estar convencido con más fuerza que nunca que con la codificación se puede decididamente acceder a un texto, pero una norma dependerá de las interpretaciones. Habrá discrepancia, habrá enfrentamientos, habrá argumentaciones en sentido contrario acerca de la significación normativa o, en algunos casos, no normativa, que habría de reconocer a tal u otro artículo, aunque muy bien, muy claramente redactado, escrito. Y bueno, yo creo que aquí tenemos un elemento muy importante para levantar acta de esa distancia importante entre el código, a pesar de sus calidades formales, de su completud, eventualmente, y las normas. Otro elemento, quizás más característicos de Francia que de Brasil.
es que no todas las normas que se consideran, que deben considerarse como válidas, vigentes en un determinado momento, son significaciones de enunciados del discurso legislativo, en particular de enunciados plasmados en un código de trabajo. En Francia tenemos este fenómeno de la jurisprudencia, aquí también. La singularidad es que la jurisprudencia es inexistente en el discurso legislativo. Las disposiciones encaminadas a enmarcar, regular la producción normativa, aquellas de la Constitución, aquellas del Código Civil, aquellas de los códigos procesales, no hacen ni una referencia a la jurisprudencia y a los principios generales tampoco. Y el problema es que, pese a eso, hay normas puramente jurisprudenciales y nosotros solemos hablar de normas jurisprudenciales pretorianas para evocar aquellas normas que son positivas, sobre el contenido de las cuales bastantes veces hay un acuerdo de la comunidad de los juristas, pero que no son significaciones de un texto del discurso del derecho, de un texto del discurso legislativo o del texto de un código de trabajo. Son muchas. Y no tenemos en Francia una cosa tan curiosa para nosotros, no sé si puedo decir bonita, como las súmulas. Las súmulas, es decir, que es el tribunal superior o supremo que enuncia sí mismo la norma que está consagrando, que ha consagrado. Entre nosotros, la motivación de los fallos de la Corte de Casación, sala de lo social o demás salas, es muy elíptica. Muchas veces no se enuncia por qué se ha logrado a tal u otra norma de decisión, para hablar como algunos autores. ¿Por qué finalmente se fija tal solución de tal cuestión de derecho pendiente en un caso de recurso? Y finalmente son los juristas, son los doctrinarios o los dogmáticos del derecho que se hacen cargo a través de sus comentarios o a la hora de redactar un manual o un artículo de enciclopedia, dicen: según parece, la norma consagrada y aplicada por la Corte de Casación es tal y tal. Es decir, que hay una forma de neblina sobre el contenido de las normas consagradas y manejadas por los tribunales supremos de los distintos órdenes jurisdiccionales del país. Evidentemente, es una cosa que nos lleva a reforzar la constatación de la distancia entre código de trabajo y normas. Hay el problema de la interpretación, el fenómeno imprescindible, insuperable de la interpretación, y hay también la positividad de normas, inclusive en un sector cubierto por un texto tan pormenorizado, tan pesante, más de miles de artículos, como el actual Código de Trabajo.